porque fue el primero y fue el único durante 12 años. Y por ser el único y el primero también fue como el lugar donde sucedieron un montón de cosas que a muchos de nosotros, según la edad que tuviéramos, nos fueron marcando. Para mí era el lugar al que iba a almorzar con mi abuela, otra gente conoció a su esposa, a su esposo, el primer trabajo, el lugar donde se juntaba la gente a comer después del trabajo, se rateaban de la escuela, era el lugar donde las primeras citas, o sea, creo que tuvo que ver con eso. Y que además fue el primer lugar específicamente pensado para la juventud, o sea, y que también fue el primer lugar pensado para que fuera divertido para comer para los chicos. El eslogan era comer también puede ser divertido, como que me parece que condensó mucho eso. Digo, a mí, yo lo pienso hoy, digo, no sé, ir a comer con mis abuelos a un restaurante no era divertido, esto sí era divertido. Creo que tiene que ver con todas esas cosas. Había que darle de comer al hipopótamo. Había que darle de comer a un hipopótamo. Cuando te ibas y le dejabas la bandeja, es verdad. Era lo que nos decían a los chicos, ¿no? Anda vos a darle de comer al hipopótamo. ¿Vos te acordás qué pedías? Yo le pedía muy Pamper con las Frenis y la Coca, muy simple. Yo le prometí a un amigo que iba a hacer esto. Frenis, Mour, Marlit. Porque además se decían los pedidos en un micrófono. Sí, entonces todos se enteraban de qué era lo que pedía el que estaba delante. Ahí hay fotos. Acá nuestro operador estrella de Videoarte, ¿podés ir pasando de a una y vamos viendo? Ese es el local de Santa Fe, ¿no? No, ese es el primer local. Ah, ese es el primer local. Suipacha, sí, ese es el primer local que se abrió en Suipacha, casi Santa Fe, casi Corrientes. ¿Qué es ese? Claramente el logo es exactamente igual al de Burger King, con la misma tipografía, todo exactamente igual. Que ahora está enfrente, está el ex cine, el Tita Merelo. Ahí donde estamos. Ahí donde estamos, lo tiene que decir la foto, porque no me acuerdo, Liniers me parece. ¿Alguno de ustedes se acuerdan o? Quien se acuerde puede decirlo así a voz en cuello, ¿eh? Es una presentación colaborativa. Acá es cuando abrió el primer local de La Plata. Wow. ¡No! Levanta la mano, ¿quién está en esa foto? ¿Está presente en la sala? Qué hermoso. Se necesitan dos manos para comer en Pamper. Bueno, es que por lo que me contaba gente que hace antropología de la alimentación, me contaba que era raro comer con las manos, casi que estaba mal visto. Entonces también fue algo que hubo que enseñar. Más allá de la pizza, fuera de la pizza, comer con las manos era raro todavía. Y era algo lúdico para los niños, porque los niños tienden a comer con la mano, es lo que en general te dicen que no se debe hacer. Entonces acá había habilitado algo que era prohibido. Total. Y sabés que el logo y el cambio de los logos, porque hubo tres, estaba ese estirado que parece como de neón. Sí. Que hasta ahí llegó el Pamper de mi viejo a cambiar la cartelería. Después vi el último que había hecho Nick, que ese yo ni siquiera lo recordaba. Se estudia en diseño en la UBA. ¿Ah, sí? Sí, es un caso que se estudia como branding de marca. Mira. Ese es el otro logo, el segundo, el cuando le ganó la disputa legal Vargas. En los 80. Esto es cuando abrió el Pamper de River. Uy, qué frío que me dio de repente. Es muy de Boca. Ahí la Coca-Cola estaba helada, chicos, el Pamper de Núñez. Este es el de Martínez, el de Paraná y Libertador, que después ahí se mudó la administración de Faciluen, de Suipacha, a este que es redondo. Ese no es donde se filmaba, se me va a caer el documento de una manera maravillosa, la banda del Golden Rocket. Sí. Porque Araceli González no era ese, acá dicen no. Hay debate interno. La comisión de Pamper dirime si eso no se trata de ese local. Están discutiendo. El personaje que hacía Araceli González trabajaba en un Pamper. Cabildo y Juramento y el otro en Suipacha. Bueno.
Más 80 no se consigue. Un lugar para compartir. Acá ya estaba pisando los 90, me parece, ¿eh? Sí. Ya aparecen los yuppies comiendo en Pamper. Claro. Bueno, esto para ponerlo en contexto, uno de los sobrinos de Lowenstein que se llevó antes de que cerrara una caja llena de cosas, de objetos de Pampernick, un día le insistí muchísimo y me trajo la caja donde él tenía guardados estaba lleno de folletos, tenía las manijas del primer local, tenía no sé, fotos que sacaron cuando se enteraron que llegaba McDonald's a la Argentina. Mandaron un grupo de gente a San Pablo a investigar cómo era McDonald's, que era el McDonald's más cercano de Argentina, y sacaron fotos de los locales, nada, para copiarlos, y no sé, estaban esas fotos, había un montón de cosas, y bueno, me fue compartiendo varios de esos folletos. Hay algo que contás en el libro que tiene que ver con los mystery shoppers, sí. Que para mí era como el fantasma que puede llegar a Pamper, que era efectivamente gente que mandaba a la propia empresa de Facilven para que se hicieran pasar por consumidores y después reportaron a la Casa Central de qué manera se estaban comportando las franquicias. Poniendo un Bonafide, por ejemplo. Y contás dos ejemplos que son muy graciosos. Uno, que una persona se queja de que la hamburguesa está un poco cruda y se la vuelven a calentar, pero le dan la misma hamburguesa porque estaba mordida. Y otra, que había una franquicia que vendía empanadas. Sí, vendía empanadas. Sí, total. Bueno, vendían yogur, más allá del videoclub que había puesto el hermano de Alfredo Lowenstein. Había algunos que vendían panchos o que habían puesto jugueras, vendían anteojos, como que era maximizar el espacio, vendiendo todo lo que pudiera llegar a ser, no sé, consumido por alguien que iba solamente a comprar hamburguesa. ¿Y cómo llegaste al dato de los mystery shoppers? Me lo contó, encontré un mystery shopper que trabajaba. ¿Hablaste directamente con un mystery shopper? Hablé con un mystery shopper que era como algo muy nuevo también en Argentina. A principios de los 90, esto lo había contratado Alfredo Lowenstein un poco para ver cómo venía la cosa y se empezó a dar cuenta. Ya estaban ya estaba Burger King y McDonald's funcionando y bueno, un poco querían evaluar de qué forma se estaba adaptando Pampernick a esta nueva situación con competencia. Y claro, lo que él me decía era que él iba, reportaba, pero a la vez como que la denuncia o el reporte de como que no quedaba nunca en nada. Seguía siendo más conveniente para la empresa tener una franquicia que funcionaba mal que no tenerla. Entonces, bueno, un poco fue lo que también aceleró la caída. Y después hablas de algunas estrategias, por ejemplo, en la hiperinflación alfocinista del 2x1, que también era algo novedoso. Recontra. A mí me llamó la atención cuánto innovó Pamper en relación a la cultura empresarial argentina, ¿no? Un montón, que sacaron los Pamper Check, que era como el peso fuerte que congela la inflación, algo así, que lo podríamos usar un montón de veces en la historia del país. ¿Qué eran los Pamper Check? Y eran como unos vales que te congelaban el precio de la hamburguesa. Entonces vos ibas en un momento donde los precios cambiaban tan exponencialmente, casi de una hora a la otra, vos te garantizabas que el sándwich siguiera saliendo lo mismo. Que un poco era una estrategia que, por lo que me llegó a contar el hijo de Alfredo, era como, bueno, ya sabían cómo manejarse en una situación extrema. Era como, bueno, remarcaron, se toquearon, y empezar a pensar como estrategias novedosas. O, por ejemplo, el club de amigos de Pampernick, que también era algo como súper novedoso, que hoy llamaríamos programa de fidelización, pero que en ese momento no lo hacía nadie, de hacerte llenar un cupón, que te llegue una tarjeta a tu casa con tu nombre y que después te saluden para tu cumpleaños, que era como... Y ese día podías ir a comer gratis, participabas de sorteos, eran cosas que hoy son una estupidez, pero en ese momento era como muy, muy innovador. Y además esta cosa de la impronta argentina, un poco lo atamos con alambre, sí, pero también de una astucia empresarial para sostener, ¿no? Bueno, es que a mí me dio mucha simpatía leyendo. McDonald's hizo una especie de PDF por sus 25 años en Argentina,
Y ellos durante la hiperinflación, el relato de ellos es muy desesperado y muy... Si esto sigue así nos vamos a tener que ir del país. Y el relato de los argentinos era era como, bueno, aumentamos los precios, nos estoqueamos y nos fue bárbaro. Entonces hay algo de una impronta argentina de saber que esto pasa y va a volver a pasar y va a volver a pasar, como no dejarse como amedrentar demasiado por contextos muy hostiles. Y tener como mucha astucia y de decirte te voy a remarcar y no, como decirlo casi con orgullo, como bueno, esta es un poco la fórmula inmortal que hace que los negocios funcionen. Y sí, y también esto de atarlo con alambre, que un poco era, bueno, la franquicia funciona mal, pero me sigue dando regalías y seguir como avanzando a pesar de eso. Para mí eso es algo muy argentino. Y hay